Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Salmo 18:3. Vamos a entonar el himno 135, Ved al Cristo Rey de Gloria. Oremos. Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Señor, gracias te damos por todas las bendiciones que nos das. Y Señor, queremos agradecerte en esta tarde que tú nos permites estar aquí, Señor, honrando y glorificando tu nombre, Señor. Con humildad rogamos que recibas estos cantos de adoración a tu nombre, Señor, y que tú hables poderosamente a nuestro corazón. Te lo rogamos todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sean todos bienvenidos en esta tarde a nombre de la Iglesia Bautista Israel. Les doy la más cordial bienvenida. Me da gusto saludarles y saber que están conectados con nosotros. Nos alegra su presencia, a todos aquellos también que son visitantes. Sean todos bienvenidos y alégrense con nosotros en esta tarde. Sean bienvenidos. Hemos estado estudiando acerca de Jonás, el libro de Jonás, y entendemos que Dios está trabajando en el corazón de Jonás, y Jonás es duro de entender. Y hay un himno que nos enseña el amor que debemos de dar a nuestros prójimos. Vamos a entonar el himno 223, ama a tus prójimos.
Las actividades que tenemos para esta semana, el día de mañana, la Unión Femenil se reúne a las 6 de la tarde. El próximo miércoles tenemos nuestro culto de oración a las 6 de la tarde. El jueves, la Unión de Varones se reúne a las 7 de la tarde. El sábado, a las 7:30, se reúne la Unión de Jóvenes. Y el próximo domingo iniciamos nuestras actividades a las 10 de la mañana en la escuela bíblica con la clase de adultos, la clase de los jóvenes a las 10:15 y la clase de los niños a las 11:05. Por la tarde los departamentos se reúnen, la Sociedad Auxiliar de Niñas a las 5 de la tarde, los Embajadores del Rey a las 5 de la tarde y los Rayitos de Sol a las 5 de la tarde. Nuestros cultos, el de mediodía, el de adoración a las 12 del día y el de meditación a las 18 horas, 6 de la tarde. A través de Facebook y YouTube le invitamos a que asista a estas actividades, que se reúna con nosotros, será bienvenido. Vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial. Padre amado, gracias Señor, queremos darte en esta tarde por las muestras de amor que siempre das día con día, Señor, porque tú estás con los enfermos, Señor, porque tú provees de lo necesario y tú, Señor, das fuerza a los familiares cuando tienen que cuidarlos, Señor. Sabemos que tú eres médico por excelencia, Señor, así que dejamos en tus manos a aquellos que están pasando por un momento de salud difícil. También queremos darte gracias por todas las bendiciones que derramas en cada uno de los hogares de las familias de Israel, Señor. Gracias por tu provisión, por tu bendición y por tu amor. Señor, rogamos que próximamente, cuando tú lo determines, ya podamos estar congregados aquí en tu santo templo, Señor. Danos sabiduría para poder entender los tiempos, Señor, y saber cuál es el momento indicado. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, según a los Corintios 9:7. Este es el momento de adorar a Dios a través de nuestras ofrendas. Una de las cosas que no entendía Jonás y que Dios estaba trabajando en su corazón
es la gracia o el favor de Dios, la merced de nuestro Padre, ese favor inmerecido, especialmente concedido por el Dios soberano a toda criatura. Y Jonás no lo entendía, pero nosotros sí. Vamos a entonar el himno 172, la merced de nuestro Padre. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Jonás, capítulo 4, y vamos a dar lectura a este capítulo que son 11 versículos. Vamos a leer la escritura. Dice ahí el enojo de Jonás. Dice la palabra de Dios: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba,
y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Y un himno más nos va a preparar para el mensaje de esta tarde. Es el himno número 169, objeto de mi fe. Vamos ahí a Jonás 4 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis,
porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Vamos a orar. Bendito Salvador y Padre eterno, Señor, gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Queremos acudir a ti, Señor, en humildad para rogar tu asistencia, Señor, en la exposición de tu palabra. Y que, Señor, tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada corazón, Señor, en esta tarde. Te lo suplico en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La labranza del corazón es el título del mensaje de esta mañana, la labranza del corazón. Cuando hablamos de labranza, pues viene a nuestra mente siempre la figura de un campesino, un agricultor que está trabajando duramente con la tierra para producir fruto. Y realmente, ¿qué es lo que está haciendo el Señor en el corazón de Jonás? Dios está trabajando con Jonás, y cuando buscamos el mensaje de Jonás en la profecía, cada profeta tiene un mensaje especial, ya sea a Israel, a Judá, a las naciones vecinas, etcétera, pero en Jonás no hay un mensaje específico, no hay un mensaje de justicia social, por ejemplo, con Amós y otros profetas, sino que Jonás es el mensaje. El profeta es el mensaje para nosotros. Y Dios está trabajando en el corazón de Jonás. En la parábola de los talentos, del sembrador, encontramos al corazón como una tierra, un tipo de tierra, y es donde se labra por parte de Dios. Él está trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Y aquí lo está haciendo con Jonás. El amor de Dios es algo maravilloso, es algo único y muchas veces incomprensible para algunas personas, entre ellos Jonás. Jonás no puede entender el amor de Dios. Y cuando hablamos del amor de Dios nos referimos a que Dios busca continuamente el bienestar de la creación. Él busca continuamente el bienestar de todas las personas, y es el cristianismo realmente la única religión en la que manifiesta al Ser Supremo como amor. Dios es amor. Y este atributo de Dios, el amor es un atributo moral de Dios, va enlazado con otros atributos que resaltan de manera poderosa en la profecía de Jonás. Por ejemplo, la gracia, ese favor inmerecido de Dios hacia el hombre que está perdido y por naturaleza está bajo un juicio condenatorio. O la misericordia, que es la tierna compasión de Dios hacia aquellos que están padeciendo por el pecado. Y la clemencia, poco hablamos de la clemencia, ¿no? Que es el cariño de Dios que soporta a los insolentes y a los malos y contempla al pecador, por así decirlo, permaneciendo en el pecado. No obstante, repetidas amonestaciones a través de los profetas, a través de los mensajes, Dios parece no actuar. Y algunas personas dicen, Dios no existe porque si no, no habría tanta maldad. Y eso es por la clemencia de Dios. Dios no está actuando en contra para que ellos tengan una oportunidad de arrepentimiento. En todo este impresionante libro vemos desplegados todos estos atributos de Dios, impregnados en cada una de las páginas de la profecía de Jonás. Y Jonás ha sido objeto directo tanto de la gracia, del amor, de la misericordia, de la clemencia, de la omnisciencia, de la omnipotencia de Dios, pero él parece no entenderlo. Sin embargo,
Dios está labrando el corazón del profeta. Y en este gran trabajo de Dios, que es la labranza del corazón, destacan 3 aspectos acerca de ese trabajo arduo que Dios hace en el corazón de las personas. Y yo quiero compartirlas en esta tarde. Son maravillosas porque nos habla de ese Dios amoroso y tierno que es nuestro Padre Dios. Y en primer lugar, en la labranza del corazón se hace patente la clemencia de Dios. Dice ahí el versículo 2 del capítulo 4, hermanos, en su parte B, dice él: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, un Dios clemente, un Dios longánime. Esa es la longanimidad, un ánimo largo, un cariño de Dios muy especial, soportando la insolencia de los seres humanos. Y lo vemos patente en esta maravillosa historia, en el cariño que tiene especialmente por aquella gran ciudad. Ahí le está mandando en el capítulo 1 y versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ese cariño por esa gran ciudad pecaminosa en extremo, lejos de los caminos de Dios, en los niveles más bajos de moralidad a la que una sociedad puede llegar cuando no toma en cuenta a Dios. Una sociedad como la nuestra, que ha quitado a Dios como referente y que se sume cada vez en esa espiral descendente, tocando los niveles más bajos. Y aquí vemos el cariño por esa gran ciudad, mandando a su profeta: pregona contra aquella gran ciudad, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero también vemos patente la clemencia de Dios, ese tierno amor de Dios por su cariño con su mensajero rebelde. Dice la Escritura: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, dice el versículo 1. Se enojó mucho. Y esto es demasiado extraño en mi pensamiento, hermanos, porque usualmente al predicador, al pastor, al que lleva el mensaje de Dios, nos agrada cuando las personas responden al mensaje de Dios, cuando una persona se arrepiente. Pero Jonás no. Jonás era egoísta y carecía de amor por los demás. Y sí, él dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso. Pero parece que Jonás no se da cuenta que la clemencia es hacia él también, y de manera muy especial. Esto es extraño, y no solamente es raro, es muy raro, debido a que Jonás estaba muy, muy enojado por el éxito de su predicación. Él había contemplado esos milagros de Dios en el capítulo 3, como lo vimos en la mañana, y él está triste y está enojado por el éxito que ha tenido su mensaje en el corazón de los ninivitas. Mientras en el cielo hay gozo, dice la Escritura, por cada pecador que se arrepiente. Y en el cielo hay gozo y hay regocijo. En Jonás hay una molestia extrema. Este es un libro lleno de contrastes. Y entonces el profeta mejor se preparó para contemplar la destrucción de la gran ciudad.
otro contraste, ¿no?, con la actitud de Dios. Mientras Dios quiere salvar a los habitantes de esa gran ciudad, Jonás se contempla a ver cómo los destruye Dios. Es la clemencia de Dios, no solo por esa gran ciudad llena de pecadores, con una inmoralidad tremenda, pero también con su profeta rebelde. Y lo vemos en la misma explicación del profeta: sabía yo que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Dios es un Dios clemente. Y Jonás sabía que Dios estaba lleno de gracia y de misericordia. Y por eso él no quería hablarle al pueblo de Nínive. El mismo Jonás llamó la misericordia de Dios en su oración, como lo vimos la semana pasada. En su oración, ahí en el vientre del pez, él había sido objeto directo de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios y la clemencia fue extendida a Jonás, pero ahora se resiente cuando el amor y misericordia y gracia de Dios es extendida a otros. El arrepentimiento y la salvación de Nínive es muy doloroso para Jonás, que él prefiere morir a ver la salvación de los ninivitas. Le duele su corazón. Y dice: yo por eso había huido desde el principio, porque sabía que tú eres un Dios clemente, un Dios misericordioso. Él no huyó por el temor de que él no fuera efectivo, sino por el temor de que fuera efectivo. Cuando nos invitan a predicar, oramos al Señor para que el mensaje de Él haga lo que tiene que hacer en el corazón de las personas donde vamos a predicar la palabra de Dios. Y Jonás no va porque sabe que va a tener éxito su predicación. Es increíble. Pero Dios está labrando el corazón de Jonás. Y en esa labranza que está haciendo Dios se hace patente la clemencia de Dios. Y Dios no lo va a dejar así. No lo va a dejar así porque Él está trabajando amorosamente con su profeta. Y eso me lleva al segundo punto, hermanos. En segundo lugar, en la labranza del corazón se hace patente la docencia de Dios. Cuando hablamos de docencia, estamos hablando de enseñanza. Dice el versículo 4, y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Le hace una pregunta. Lo invita a la reflexión, a la introspección. Y vemos qué hermosa es la enseñanza de Dios. Él es el maestro de maestros, el maestro por antonomasia, y no va a dejar a su profeta en esa condición miserable de corazón en el que está su profeta. No lo ha salvado de Oquis. Lo salvó de la tempestad, lo salvó del vientre del pez, porque Él tiene un propósito: trabajar en el corazón de Jonás y enseñarle. Y vemos la docencia de Dios en la confrontación a su siervo. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Esa pregunta, ¿no? A Dios le gusta hacernos preguntas, porque cuando Él nos hace preguntas, revela nuestro corazón.
y nos pone en la posición correcta delante de Dios. Y Él además tiene todo el derecho a cuestionarnos y le debemos respuestas. Al contrario de lo que hacemos. ¿Por qué a mí, Dios? Dios tiene derecho a preguntarle a su profeta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Eso es lo que ha hecho a lo largo de las Escrituras nuestro Dios. En Génesis 3, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué es lo que has hecho? Génesis 4, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? Hechos 9, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y si nosotros estamos molestos con Dios por alguna causa, como lo estaba Jonás, Él podría hacernos la misma pregunta que le hizo a Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y nuestra respuesta debería ser, no, Señor, todos tus caminos son buenos aun cuando yo no los entienda. Se hace patente no solo la clemencia, sino la docencia de Dios de manera especial. Lo vemos en esa cátedra que le da a su siervo. En vez de castigar a Jonás, en vez de como muchas personas piensan, que Dios es un Dios iracundo, Dios es clemente y misericordioso y además es un maestro en la enseñanza. Dios mismo le prepara una lección. Dice el versículo 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él quería ver qué pasaba ahí en la ciudad, ¿verdad? Parece que Jonás esperaba que el arrepentimiento de Nínive estuviera corto, ¿no? Y esperaba ver a la ciudad destruida después de todo. Eran tan malos que quizá no se iban a arrepentir del todo. Y él sale de la ciudad para estar seguro, para no estar en medio del caos que va a pasar ahí. Y esta lección que le va a dar Dios a Jonás es para Jonás, es para Israel, pero es para nosotros también. Es para nosotros también. Y él utiliza 3 componentes de su creación como material didáctico. Él utiliza una planta que proveyó una sombra agradable. Dice el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró, dice, grandemente por la calabacera. Él, Dios mismo, preparó un gran pez para que tragase a Jonás, ¿se acuerda? Dios preparó un gran pez para tragarse a Jonás y ahora Él prepara una planta en particular para dar sombra a Jonás mientras Él espera que la ciudad sea destruida. Y esta es la primera vez en todo el libro de Jonás, la primera vez, hermanos, que lo vemos feliz. Él está complacido porque después de todo Dios ha tenido compasión de Jonás. Dios es compasivo con todos, pero por fin está haciendo algo por mí, dice Jonás, olvidando lo que hizo el pez, olvidando que Dios está trabajando en su corazón. Por fin te has acordado de mí, Señor. Y Dios prepara un gusano que se comió el tallo de esa planta. Dice, versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó.
Versículo 8, y aconteció que al salir el sol preparó Dios mismo preparó otro elemento de su creación, un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Y él decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y todo esto que Dios estaba preparando, la calabacera, el gusano, el viento solano, era para darle una lección de amor, en base al amor de Dios. Y ahí recalca la soberanía de Dios. Dios tiene control sobre su creación. También le enseña a Jonás que la comodidad y la incomodidad vienen de Dios. Y eso debemos entenderlo, hermanos. No siempre vamos a estar cómodos. Cualquier situación que estemos viviendo viene de Dios y Dios está trabajando en nosotros. Dios es un maestro que labra nuestro corazón en las circunstancias de la vida. Y le enseña lo básico, lo básico. Es como decir, Jonás, tú pones mucho énfasis en lo que vale poco, pero pones poco énfasis en lo que vale mucho. Jonás, tú tienes los valores invertidos. Estás muy enojado y quieres morirte por una planta que tú no trabajaste, pero tú no tienes compasión de esas personas que están ahí en Nínive. Qué maestro es nuestro Dios, ¿no? Se hace patente la clemencia de Dios, no solo para los ninivitas, sino para su profeta rebelde. Se hace patente la docencia de Dios en la gran lección que le está dando a su profeta para que él entienda, para que su corazón sea moldeado. Pero en tercer lugar, hermanos, se hace patente la paciencia de Dios. Dice el versículo 9, él quiere morirse, está muy enojado. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, increíble, mucho me enojo hasta la muerte, mucho me enojo. La paciencia de Dios ante el enojo de Jonás. Si usted hubiera sido el maestro, ¿cuándo hubiera reprobado a Jonás? ¿Desde la primera vez que desobedeció? ¿O cuando estaba dormido en el barco? ¿O lo hubiera dejado en el agua? ¿O cuando después de 3 días al fin se le ocurrió orar dentro del pez? ¿Cuándo lo hubiera reprobado si hubiera usted sido el maestro? A Jonás. O aquí en el colmo, mucho me enojo hasta la muerte. Estaba enojado con Dios porque Él trajo arrepentimiento al pueblo de Nínive. Enojado. Y esa palabra hebrea, enojado, hermanos, es literalmente estar ardiendo, estar ardiendo. Y entonces Dios permitiría que Jonás tuviera algo de calor, ¿no? Cuando seca la planta y el sol le da con todo. Y eso enseña algo a mi corazón, hermanos, porque a veces nos quejamos mucho. Y quiero hablar en primera persona, ¿no? Mejor. A veces me quejo mucho de las cosas. Pero si realmente quiero quejarme, Dios puede mandar algo para que yo me queje realmente. Mi esposa ha puesto un carteloncito bien hecho como lo hace ella, así con colores y todo,
Dice, no me quejaré, llevaré mi queja al Señor, llevaré mi duda, mi queja, no me acuerdo, pero no me voy a andar quejando. Esa es la idea. Nos quejamos de repente, ¿no? Y Jonás permite que aún una cosa tan absurda como una planta en comparación con una vida humana se convirtiera en un ídolo. Él prefiere una planta que los seres humanos que están ahí sumidos en el pecado. Y ahí está la paciencia de Dios. Un Dios amoroso. Dígame si Dios no es un Dios de amor, hermanos. Ante el enojo de Jonás, ante los errores de Jonás, muchos fueron los errores de Jonás y de nosotros mismos también en este libro. Sin embargo, Jonás, yo quiero destacar 3 errores de los cuales las personas iracundas a menudo cometen. 3 errores, y cada uno de estos errores fue colocando a Jonás en un lugar peor, no en uno mejor. Acuérdese, la ruta de la desobediencia siempre es hacia abajo. Los 3 errores fundamentales que yo veo en Jonás: primero, renunció. Él renuncia. Tiene un llamado y renuncia a ese llamado. Primer error de los muchos. Segundo error, Jonás se separó a sí mismo de los demás. Eso es algo que no debemos hacer. Renunciamos, nos separamos, dejamos de congregarnos, nos enojamos con Dios, yo ya no voy a servir a Dios en la iglesia y me separo. Y al final, ¿qué pasó con Jonás? Se convirtió en un espectador. Está viendo ahí cómo es destruida nomás la ciudad. Y creo que, hermanos, en la vida cristiana alguna vez hemos cometido estos 3 errores que nos ponen en posiciones peores de las que pensamos, en un descenso casi imperceptible para uno mismo. No deje de congregarte como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios, Hebreos 10. La paciencia de Dios ante el contraste entre Jonás y Cristo. Si Dios hubiera comparado a Jonás con Cristo, y Él es paciente y es amoroso y labra su corazón, el Jonás histórico y nuestro Jonás, nuestro Cristo, porque no es cierto que vemos sombras en el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Son los tipos de los antitipos que encontramos en el Nuevo. Pues Jonás es una sombra, es el negativo de Cristo. El Jonás histórico y nuestro Cristo, nuestro Jonás. ¿Qué contraste vemos ahí? Lo vemos en lo que hizo el verdadero Jonás. El Jonás histórico sale de la ciudad, ¿para qué? Para contemplar la destrucción de Nínive. Nuestro Señor Jesucristo salió de la ciudad para verter su sangre. Virtió su sangre por nosotros. Hebreos 13:12. Salió de la ciudad. Por eso dice el autor de Hebreos: salgamos de la ciudad, llevemos nuestro vituperio con nosotros. Salió de la ciudad, llevó la vergüenza. El Jonás histórico anhelaba la destrucción de Nínive. Era como el hermano del hijo pródigo, ¿no? Pero nuestro Señor anhela la salvación de todas las naciones. Y Dios lo que quiere es que seamos como Cristo,
que vayamos, que prediquemos el Evangelio, que nos gocemos en la salvación de los demás, que cumplamos la gran comisión que nos ha dejado nuestro Señor, Mateo 28, 18 al 20, y cumplir ese llamado de Dios que es a todas las naciones. Porque Dios ama a todos. Dios tiene un amor profundo por su creación y especialmente por el ser humano. Y Dios ama las grandes ciudades, esas que van en una espiral descendente como Nínive. Y nosotros tenemos una función ahí, aquí, en donde Dios nos ha puesto. Y voy a concluir, hermanos. Las últimas palabras registradas, ¿verdad?, en Jonás. Las últimas de Jonás son: mucho me enojo hasta la muerte. Eso fue en el 9. Son las últimas palabras de Jonás. Pero mi corazón se alegra con Dios, porque no son las últimas palabras del libro. Porque la compasión, la misericordia de Dios obran en Jonás, guiando el corazón de Jonás a Dios. Y él, nuestro Dios, continúa: ¿y no tendré yo piedad de Nínive? ¿Tuviste lástima tú de la calabacera en la cual no trabajaste? Tú no le hiciste crecer y en una noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Dios mostró su misericordia hacia Jonás. Y esa pregunta del versículo 11 nos la deja a nosotros, porque ahí termina el libro. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? El Señor preparó un gran pez para Jonás, preparó una planta especialmente para enseñar a Jonás, preparó un gusano, preparó un viento solano, incluso la tormenta del capítulo 1. Sin embargo, la verdadera obra de preparación de Dios sucedió en Jonás, en el corazón de Jonás. Lo que Dios estaba preparando era un profeta, un siervo. Lo que está sucediendo en tu vida, amado hermano, si estás en Cristo, es porque Dios está labrando tu corazón con mucho amor, con mucho amor. No te enojes con Dios. Y respondamos a esta pregunta: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Ahí está. Ese es el amor de Dios expresado grandemente en la labranza del corazón de Jonás, donde se hizo patente la clemencia de Dios, la docencia de Dios y la paciencia de Dios. Vivamos acorde al verdadero Jonás, a nuestro Cristo, que descendió. Él no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó condición de siervo, hecho semejante a los hombres, y caminó por aquí, por este mundo, para salvarnos a ti y a mí en la cruz. Vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje
y por la enseñanza que nos has dejado a través del libro de Jonás, Señor. Gracias, porque sabemos que cada uno de nosotros tenemos algo de Jonás adentro, Señor, pero que tú estás trabajando en nuestro corazón para que nosotros seamos más bien como Cristo y que atendamos el llamado tuyo, Señor. Bendícenos para cumplir, Señor, danos fuerza para cumplir las obligaciones que tenemos para contigo. Despídenos, Señor, con tu bendición, que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con tu Santo Espíritu sean con cada uno de tus hijos, ahora y siempre. Amén.